Buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a explicar lo que aparece en la guía número 5 de tercero medio respecto de cómo uno puede representar en el plano complejo un número complejo. ¿Ya? Ahora, el plano complejo se le llama también plano de Argand. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un plano complejo? Es un sistema de ejes que son perpendiculares, significa que forman ángulo de 90 grados. Uno es horizontal, que es el que llamamos el eje real, y uno vertical, que es el que llamamos eje imaginario. Ahora, ¿qué representa el número complejo en el plano complejo? Representa un vector. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta que parte en un punto que llamamos origen y que tiene una determinada longitud, un determinado sentido y una determinada dirección, y que termina con una flecha. Eso es un vector, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que representemos un número complejo en el plano complejo, va a resultar en forma de un vector, ¿ya? De una flecha. Ese es el simbolismo que uno dibuja. Ahora, ¿cómo se hace esto? Yo expliqué en la guía 3 ejemplos que los voy a explicar acá para que se entienda de dónde salieron los dibujos, ¿ya? Yo dibujé en el mismo plano los 3 vectores asociados al número complejo de los ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Los vamos a identificar usando un numerito bajo la Z. Por ejemplo, voy a colocar Z1 para indicar el primer complejo que voy a dibujar. Mi primer complejo es 4 más 3i. ¿Qué debo hacer yo para poder ubicarlo en el plano? Debo considerar que este número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, lo que uno hace es ubicar el número en el eje real y hacerlo coincidir con el número del eje imaginario. Por lo tanto, el 4 de la parte real lo ubico en el eje horizontal, que es el eje de los números reales. Y el 3i lo ubico en el eje vertical, que en este caso es hacia arriba porque es el 3 positivo de la i. Y hago coincidir ambos dos valores. Entonces, el 4 del eje real con el 3i del eje imaginario. El 3. Fíjese que el 4 y el 3 ambos son positivos, por lo tanto por eso los ubico en la posición en que van los números positivos en cada eje. Luego que ubiqué específicamente el punto asociado a ese vector, para yo poder dibujar el número complejo debo dibujar el vector que parte desde el origen del sistema hasta el punto que acabo de identificar. Y ahí dibujo mi vector asociado a Z1. Trata de acostumbrarse a colocarle el Z al que corresponde al vector dentro del plano coordenado porque así es más fácil de ubicarlos dentro de los dibujos, ¿ya? Vamos a ubicar ahora el segundo número complejo que vamos a llamar Z2. En este caso el valor Z2 es solamente el valor 3. Fíjese que acá no hay parte imaginaria, por lo tanto nosotros ya sabemos que la parte imaginaria vale 0. ¿Ya? Eso es importante de considerar. Y que este número, dada esa condición, es un real puro. Cuando uno lo expresa en forma de par ordenado, debería colocar el 3, que corresponde a la parte real del par ordenado, y el 0, que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, cuando uno ubica este tipo de expresiones en el plano complejo, debería ubicar el 3 positivo en el eje real y el 0 del eje imaginario significa de que uno está ubicando el punto sobre el mismo eje, porque ahí va el 0 asociado a la parte imaginaria. Por lo tanto, ubico el punto en el 3 y trazo la flecha correspondiente a ese vector. Significa en este caso que si yo tengo un real puro, el vector es un vector que va a quedar ubicado sobre el eje real. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta.
Vamos al último caso, al Z3, que corresponde al tercer número complejo, es menos 4i. Este número, al igual que en el caso anterior, corresponde a un número imaginario puro. ¿Por qué? Porque no aparece la parte real. Como no aparece la parte real, significa que vale 0 y que el valor de la parte imaginaria corresponde al menos 4, al menos 4i. Entonces, si yo quiero ubicarlo, voy a ubicar simplemente en el eje imaginario el valor menos 4i, y como el 0 corresponde a la parte real, significa que el punto va sobre el eje. Por lo tanto, cuando yo dibuje el vector, lo voy a dibujar desde el origen hasta el valor menos 4i. ¿Ya? Entonces me queda acá el Z3. ¿Ya? Entonces tenemos marcado en nuestro plano cartesiano, igual que en el dibujo de la guía, el Z1, el Z2, que es real puro, que es un vector que va sobre el eje real, y finalmente el Z3, que es un imaginario puro y es un vector que va solo sobre el eje imaginario. Espero que haya quedado claro, chiquillos. Cualquier consulta me la hacen por Instagram.